Y hoy tenemos el agrado y el gozo de tener entre nosotros a un maestro y a una maestra de la palabra, al pastor Andrés Pinzón. Él es miembro de la congregación de la Iglesia de Asambleas de Dios de Sopó, su esposa Catalina y sus hijitos que van a convertirse en futuros ministros del Señor. Pastor Andrés, por favor, quiero que sea hoy bendecido usted con la palabra del Señor, un expositor Gracias. maravilloso de la palabra de Dios. Amén. Los dejo para que sean bendecidos juntamente conmigo. Pastor, gracias. Okay. Buenos días a todos. Para mí es de muchísima honra y un privilegio, y no solo eso, sino una responsabilidad poder estar aquí esta mañana para compartir la palabra de Dios para nosotros hoy. Me gustaría que pensemos en el tema de misiones. Últimamente he tenido la experiencia a lo largo de mi rol como maestro, estoy dirigiendo un ministerio juvenil para toda Sudamérica, ¿sí? En donde enseñamos o damos entrenamiento en el estudio bíblico de la palabra. Mostramos a las personas cómo pueden llegar a interactuar, a tener una intimidad con Dios por medio del estudio de la Biblia. Les enseñamos a cómo observar la palabra de Dios, les enseñamos cómo interpretar, cómo entender lo que el autor quería decir cuando escribió el texto, y una vez que lo entiendes, la persona ya puede aplicar. Ahora sí, Dios, ¿qué quieres que aplique en mi vida? Entonces, a lo largo de este tiempo que hemos venido trabajando en este ministerio hermoso que se llama Precepto o Precept, he podido conocer actividades misioneras. He podido conocer a misioneros de campo que han venido a prepararse porque me dicen: Andrés, queremos ir, llevar, alimentar a los necesitados, a los alejados de Dios, pero a veces llegamos al campo y no tenemos herramientas. Se me acabó el estudio bíblico, ya no sé qué decir. Algunas personas van al campo misionero, hacen 1 o 2 meses de asistencialismo, llevar botellas de agua, llevar comida, mercados, ayudar a construir, pero cuando las personas se les acercan a preguntar por ese Dios, no saben qué decir. Vemos la importancia de la palabra a la hora de hacer misiones. Y para esta mañana el Señor me regaló un tema muy bonito, y es que vamos a hablar de misiones con M. ¿Sí? ¿Cierto? Es como lógico, ¿no? Misiones se escribe con M, pero esta M es M de misericordia. Entonces quiero que ustedes me acompañen a pensar qué son las misiones y por qué la misericordia tiene un papel o un rol tan importante en esta labor que tenemos que hacer todos. Y sí, vamos a tocar 3 pilares de las misiones, y quiero que los tengan en mente porque los vamos a ir desarrollando a lo largo de la enseñanza. Los 3 pilares que vamos a desarrollar para cada uno de ustedes de la misión son la reconciliación, la restauración y la transformación. Cada vez que nosotros pensamos en misiones, en llevar o enviar un misionero o en un campo misionero, estamos teniendo estas 3 pilares en la mente. Queremos que las personas que no conocen a Dios se reconcilien ¿con quién? Con Dios. Encuentren o sepan cuál es su necesidad, su vacío de Dios, y que puedan encontrar el camino para relacionarse con Dios. También cuando nosotros hablamos de un campo misionero, estamos viendo que la misión es importante para restaurar. Restaurar es volver a la posición inicial u original de algo que estaba antes. Hay muchísimas personas que han conocido a Dios, que han entregado en algún momento de su vida a Dios, pero por alguna razón del destino se han ido alejando, ¿cierto? Las conocemos. Bueno, esas personas que se han alejado de Dios, que se han apartado de Dios, que han apartado las costumbres de la vida cristiana, son un campo misionero. Porque la misión busca restaurar la relación que había con el hombre
y con Dios. Pero hay un tercer pilar y es la transformación, y es lo que nosotros buscamos a la hora de hacer misiones, que a donde llevemos el evangelio, la sociedad, las personas cambien. ¿De qué sirve llevar el evangelio a un lugar si al cabo de unos años esa comunidad sigue viviendo como vivía antes? ¿Sirve de algo? No. Buscamos tres cosas. Las misiones buscan tres cosas: reconciliar, restaurar y transformar. Pero esto no es posible sin la M de misiones. La M de misericordia. Y quiero que me acompañen en oración para que podamos entender cómo, Padre nuestro, podemos experimentar la misericordia para ser llamados en misericordia a dar misericordia a las demás personas. Cuando tú haces eso en el lugar donde te encuentres, sea tu casa, el trabajo, la oficina, la universidad, en África, en India, en Estados Unidos, en Canadá, puedes hacer misiones. Quiero animarlos a que tomemos un minutico para orar. A todos mis estudiantes, cuando estudiamos la palabra de Dios, les animo que un punto importantísimo en el estudio bíblico, en el conocer al Señor, es orar. Porque cuando oramos, estamos haciendo dos cosas. La número uno, pidiéndole al Espíritu Santo su guía para entender su palabra. ¿Qué quiere Dios decirme esta mañana? ¿Por qué estoy aquí? Dios, ¿qué me quieres hablar? Pero la segunda razón por la cual oramos nosotros también es para preparar nuestro corazón. Es para limpiar cualquier obstáculo que pueda impedir que la semilla de Dios, su palabra, crezca y se desarrolle en mi vida. Esos obstáculos que hemos visto como los espinos, ¿no? Cae la palabra del Señor, pero estamos cargados de pecado. Estamos viviendo tan tranquilamente con el pecado. Estamos tan preocupados por lo que está pasando. Mucha gente puede estar aquí ahorita pensando en el dólar. ¿Cuánto estará bajando el dólar en estos minutos? No sé, 1000 preocupaciones, y esas preocupaciones no va a dejar que la palabra del Señor afecte nuestra vida. Señor Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Por el privilegio que tenemos en este país de poder abrir tu escritura para estudiar, para conocerte y poder predicar y proclamar con tu palabra, Señor, sin poner nuestra vida en riesgo, Padre Celestial. Te damos muchísimas gracias, pero también a la vez parece que tener esa accesibilidad a tu palabra, Señor, nos hace sentirnos cómodos y dormidos en el ministerio que nos has dado, Señor. Guíanos por tu palabra, Señor. Háblanos a cada uno personalmente. ¿Qué quieres que entendamos de este mensaje esta mañana, Señor? Ayúdanos a entender y a hacer viva esa palabra en nuestra vida y ser testimonio con el impacto de tu palabra, Padre. Pero somos conscientes que nada de esto va a pasar si seguimos aferrados a ese pecado, si seguimos aferrados a esa preocupación, si seguimos aferrados a esa conducta que no te agrada a ti, Padre Celestial. En esta mañana queremos decirte: Dios Padre, toma mi engaño, toma mi mentira, toma mi mediocridad, Señor, toma esas cosas con las que ya estoy acostumbrado a vivir, pero que no me ayudan a crecer en tu palabra, Señor. Las dejamos en ti, Padre Celestial, para que nuestra vida te agrade. Háblanos con tu palabra, Señor. Amén. Y bien, ya no voy a pedir disculpas porque parece que yo no soy el que más duro habla en esta congregación, ¿cierto? Parece que hay alguien que habla más fuerte que yo. Algunos ya se están riendo, ya están pensando en el pastor Mauro. Entonces, yo no voy a hacer eso, pero quiero que me acompañen a Jonás. Es el libro que nosotros muchas veces hemos conocido, hemos leído, hay historietas, hay película, hasta ustedes se saben el nombre del gran pez, ¿cierto? ¿Se saben el nombre del gran pez? ¿No se saben el nombre del gran pez? Plus, porque la canción dice: y plus la ballena se lo comió. Todo el mundo ha escuchado de Jonás.
hemos sabido muchísimo de Jonás, pero ¿qué relación tiene Jonás con la misericordia? Si cuando a mí en escuela dominical me hablaban de Jonás era para decirme que yo era un desobediente, ¿o no? Vamos, pastor, pastora, es que mis hijos son muy desobedientes, los voy a mandar a la escuela bíblica. Muy bien, les voy a hablar de Jonás. ¿Para que se los trague quién? El gran pez. ¿Sí? O si no, cuando hablamos de Jonás es cuando hablamos de juicio. Uy, es que está la cosa muy malvada, listo, que caiga fuego del cielo, así como Jonás proclamó para que sean todos quemados. Pero no, desen cuenta que al hacer un estudio exhaustivo de Jonás, detenido, inductivo, nos damos cuenta que hay una palabra que resalta o que sobresale a lo largo de cada capítulo y nos muestra la esencia del libro de Jonás. Nos muestra lo que el autor quería decirnos, y lo que el autor quería repetirnos es la palabra misericordia. Y yo quiero que ustedes me acompañen a varios versículos. Está en el capítulo 1, por favor, versículo 14, otro puede tener ahí capítulo 2 de Jonás, versículo 6, capítulo 3, versículo 9, capítulo 4, versículo 2. Pero para que podamos entender qué es misericordia, yo me tomé el atrevimiento de buscar en el diccionario y dice que misericordia es la virtud que me inclina el ánimo a compadecerme de los demás. Eso es misericordia. Es una virtud que me inclina las ganas de hacer algo por el más miserable. ¿Se entiende? Es como lo que nosotros conocemos como oración con acción. Si vamos caminando por la calle y vemos a alguien con necesidad, ¿será suficiente orar? No. Orar y actuar es muy parecido a misericordia. Misericordia es sentir la necesidad que tiene el otro, pero hacer algo por suplirla. En estos tiempos de lluvia, de invierno, ¿cuántas casas han sido afectadas por las inundaciones? Y vamos en nuestro auto y miramos, ¡ay, qué lástima! ¿Qué sería un acto de misericordia? Parar el auto, quitarme los zapatos, arremangarme el pantalón, ir y cargar, ayudar. Eso es misericordia. ¿Qué tan común es la misericordia hoy en día? ¿Y cómo vamos a hacer misión si no tenemos misericordia? Es una buena pregunta, vamos allá. Ahora, hay una relación entre dos términos muy cristianos que me va a ayudar a entender mejor qué es misericordia. Y es gracia y misericordia. Gracia es dar lo que no te mereces. ¿Ese lo hemos recibido alguna vez? Gracia, por amor, aunque tú no te mereces, te estoy dando un regalo. Regalo no merecido, esa es la gracia. Recibimos un regalo no merecido que es Jesucristo, es nuestro regalo de parte de Dios. Y aunque no lo merecíamos, si ponemos nuestra fe en Cristo, podemos restaurar nuestra relación con Dios. Eso es gracia. Pero me gusta el juego de palabras porque misericordia es no darte lo que te mereces. ¿Se entiende? No darte lo que te mereces. Quiere decir que si tú fuiste indisciplinado en el colegio y te ganaste un castigo de una semana sin salir de la casa, pero tus abuelos quieren ver a su nieto, por misericordia, aunque él no se merece salir de la casa, yo le doy permiso para que esté con sus abuelos. Eso es misericordia. Y eso es lo que vamos a ver que Dios hace en Jonás 1, 2, 3 y consecutiva veces. Entonces, acompáñenme por favor a capítulo 1, versículo 14. Resulta y acontece que hay un grupo de personas en un barco. El barco está que se rompe a causa de una gran tempestad y todos oran y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Botemos todo porque esto se acabó, nos vamos a morir. Pero versículo 15 de Jonás dice, así que tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué pasó con el mar? Se calmó.
Había una gran tormenta, el barco se iba a hundir, pero que se haya calmado, ¿qué significa? Que hubo misericordia. ¿Para quiénes? Para los que estaban en el barco. Capítulo 2, versículo 6 dice que ese Jonás, el cual recibió misericordia también porque no quedó en el mar. ¿Dónde quedó él? En el vientre de un gran pez. Y Jonás experimenta lo siguiente y dice: las aguas me rodearon hasta el alma, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Pero miren la misericordia: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Más perdido que cualquiera, en el fondo del mar, en el fondo de un gran pez. Y si Dios hubiera querido, lo hubiera podido haber dejado ahí, haber buscado otro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué hizo? Se acordó de él y le rescató la vida. Hay más misericordia, capítulo 3, versículo 9. A una gran nación que clama a Dios y dice: bueno, ¿quién sabe? Dios se arrepienta y quite o aparte su ira y no perezcamos. Y versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué hizo? Y no lo hizo. Otro acto de misericordia. Y vamos al último que veo yo, que es en el capítulo 4, versículo 2, y me encanta porque es una oración de Jonás que está enojado y dice: Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, un Dios compasivo, un Dios tardo en enojarte y un Dios grande en misericordia. ¿Qué tal el énfasis de Jonás? ¿De qué quiere hablarnos Jonás? De lo que hay en el corazón de Dios. Y el pastor en el primer culto hablaba de que las misiones están en el corazón de Dios. Pero las misiones y la misericordia también están en el corazón de Dios. Un libro que habíamos usado para cualquier cosa de propósitos, realmente nos habla de un Dios misericordioso. ¿Misericordioso una vez? No. ¿Misericordioso 2 veces? No. ¿Misericordioso 3 veces? ¿Misericordioso 4 veces? Porque cuando hace el énfasis de clemente, cuando hace el énfasis de tardo en la ira, cuando hace el énfasis en comprensivo, compasivo, cuando hace el énfasis en grande misericordia, lo que está haciendo es un énfasis. Es como si dijera: Dios es misericordioso, 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 muy misericordioso. Ahora, esa misericordia que se transmite en misión siempre es hacia alguien. ¿Sobre quién recae esta misión? Y quiero que ustedes me acompañen a ver sobre quién es el primer grupo de personas que recae esta misión. Y hay un par de preguntas que están ustedes ahí que las pueden ver y son: ¿quiénes eran ellos? ¿Cómo eran estas personas? ¿Qué merecían estas personas? ¿Qué hicieron? ¿Qué recibieron? ¿Y cómo respondieron? Y están ahí los versículos y quiero que me acompañen rápidamente, porque en el versículo 1 dice: ¿qué eran ellos? Jonás estaba en un barco ¿con quiénes? Marineros. ¿O sea que ellos eran? Marineros. ¿Qué más sabemos de ellos? ¿Cómo eran ellos? Versículo 5 dice que cada uno clamaba su... Quiere decir que ellos tenían gran variedad de... ¿Y eso cómo le llamamos nosotros? Idolatría. O sea que esos marineros eran idólatras. Sí. Idólatras. Ahora yo me pregunto, ¿qué merecen los idólatras? Muerte. O sea,
si están apartados de Dios, si están en idolatría, si tienen otros dioses y no a Dios, ¿qué va a pasar o cuál es el desenlace de ese grupo de personas? La muerte. ¿Lo merecían? ¿Estaban en riesgo de muerte en el barco? ¿Y no será que Dios podía hacer así y dejarlos morir? Sí podía, ¿no? Podía. ¿Qué reciben ellos? Miren lo que ellos reciben y me encanta porque está en el versículo 9, cuando dice: y les respondió Jonás a ellos, les dice: soy hebreo, temo a Jehová Dios, al que hizo los cielos, la tierra y el mar. ¿Qué pasa con estos marineros cuando reciben una declaración de quién es Dios? ¿Qué hacen ellos? Dice el texto bíblico: temieron a ese Dios. Y des en cuenta que hay algo interesante en esta declaración de Jonás. Ellos están dentro de un barco que está a punto de romperse. Ese barco está en el mar. Y la declaración de Jonás, ¿cuál es? Yo temo a Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y cuando estos marineros idólatras, ¡pum!, conocen al creador del mar, conocen el poder de Dios, ¿qué hacen? Temen. Y el versículo que ustedes tienen ahí, que es el versículo 14, dice: clamaron a Jehová y obedecieron la petición de Jehová. ¡Wow! ¿No les parece esto impresionante? ¿No les parece que un grupo de personas que no tenían nada que ver con el trabajo de Jonás, al haber estado Jonás allí, ellos pudieron tener reconciliación con Dios? Esto es misiones. A donde usted se mueva, si usted presenta quién es Dios y el poder de Dios, está haciendo misiones. Y cuando usted hace misiones, la misericordia de Dios se extiende, se abre. Esto para mí es impresionante, porque ¿qué reciben ellos? Versículo 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio e hicieron votos a Jehová. Lograron reconciliarse con Dios. Un grupo de personas idólatras que merecían la muerte a causa de conocer el nombre de Dios y obedecer a ese nombre de Dios, recibieron la salvación de sus vidas. Amén. Y ellos son reconciliados con Dios. Ahora, ese es el capítulo 1. Hay más. Hay otra persona que recibe esta misión. ¿Quién es esa otra persona que se encuentra en el capítulo 2 dentro de un gran pez? Jonás. ¿Quién era Jonás? Versículo 1, ¿qué nos dice? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Jonás era un hombre del pueblo de Dios. No era un hombre cualquiera, sino que era un mensajero o un profeta de Dios, con un trabajo y con una misión. Versículo 9, ¿qué dice? Dice de Jonás que es hebreo y que teme a Jehová, Dios de los cielos. Ese es Jehová. Podríamos decir que es un cristiano ideal. Pero ¿qué tenía que hacer Jonás y qué terminó haciendo? Dice ahí el versículo 2 y 3 del capítulo 1 que Jonás tenía que levantarse, ir a Nínive y predicar la palabra de Dios. ¿Pero qué hizo él? Todo lo contrario. Ve a Nínive arriba, pero él decidió ir a Tarsis. ¿A dónde? Abajo. Descendió a Tarsis, encontró un barco, pagó el barco, entró al bote, bajó a la bodega del bote y dormía profundamente. ¿Qué nos está diciendo el autor del libro? Que cuando tú decides desobedecer a Dios, empiezas a alejarte y a descender en tu vida. ¿Será que era lo suficiente o había más para dónde descender? ¿Al mar?
a lo profundo, dentro de lo más profundo de un gran pez. ¿Qué hizo Jonás? Desobedecer, huir. Pregunta, ¿qué merece alguien que desobedece? La muerte. El amo, el esclavo, y cuando el esclavo desobedece, ¿cuál es la orden que puede hacer al amo? Chao. Se me va y me consigo otro. ¿Pero eso es misericordia? ¿No? ¿Qué pasa con Jonás entonces? ¿Qué recibe o qué hace Jonás en el capítulo 2? ¿Qué hace Jonás? Versículo 6 dice: descendí, pero Jehová sacó mi vida de la sepultura. Versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Qué hizo Jonás? Acordarse de Dios. ¿Y qué recibió? ¿Qué recibió Jonás? Misericordia. ¿Cómo responde Jonás a esta misericordia? Hay dos cosas que hace Jonás que me encantan, y está en el versículo 9, capítulo 2, dice: mas yo te ofreceré sacrificios con mi voz de alabanza. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Pero luego lo vemos en el versículo 3 del capítulo 3, que se levanta Jonás, va a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y comenzó y empezó a predicar. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué pasó con Jonás? Fue restaurado. Fue restaurado por Dios. Jonás no fue desechado. Esto hace parte de las misiones. Ahora hay un grupo más que está en el capítulo 3. ¿Y son quiénes? Nínive. ¿Qué eran Nínive? ¿Qué eran ellos? Una gran ciudad. ¿Cómo eran ellos? Versículo 2 del capítulo 1. Muy malvados. Eran tan malvados que la maldad que cometían en esa nación llegó hasta ¿dónde? Eran tan malvados que a sus presos, que a las personas que ellos conquistaban, a las personas que ellos no querían, las decapitaban, las mataban y colgaban sus cabezas para ahuyentar y aterrorizar a sus vecinos. Eran tan malvados que ellos quitaban las pieles de sus enemigos que habían matado en batalla y las ponían como trofeos. ¿Habrá una nación más perversa que esa? Muy malvados. ¿Qué merece una nación así? A mí me encanta hacer esto. Muerte. Quítenle la cabeza a todos. Muerte. ¿Estaría mal si Dios los mata? Son perversos, son malvados, están matando a otras naciones. Chao. Pero miremos algo interesante, y es algo que hace el rey de Nínive al escuchar que Dios tiene la potestad sobre Nínive. ¿Cómo es que existe alguien que nos puede destruir en 40 días? ¿Alguien así existe? Si alguien así existe, nosotros debemos clamar y buscar su perdón. ¿Y qué hace esta nación? Versículo 6 y 7. Se arrepienten. Versículo 8 dice: cúbranse de saco hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos. ¿Qué hacen ellos al conocer a Dios? Cambiar. Tuvieron un chance, cambiaron, y a causa de eso, ¿qué recibieron? Misericordia. Dios fue movido en misericordia y se arrepintió del mal que dijo que les iba a hacer.
¿Qué pasó con esta nación entonces? Si eran muy malvados y se convirtieron de sus malos caminos y dejaron la violencia, ¿ahora qué son? Una nación diferente. Ellos fueron transformados. En Jonás podemos ver el corazón de la misión de Dios, que es a los que no lo conocen, reconciliar. A los que le conocen pero están separados y alejados de Dios, restaurar esa relación. Y a los que son malos y perversos, transformar. Si en su cuadra, si en su barrio son muy malandros, ¿qué necesitan? El Evangelio. Conocer a Dios es lo único que puede transformar a una persona y a una sociedad. Es increíble. Llegamos a una gran lección de misericordia. Llegamos a una lección donde vemos, podríamos decir, una historia feliz, ¿cierto? Los marineros, reconciliados. Jonás, restaurado. Nínive, transformada. Pero empezando el capítulo 4 vemos a un Jonás enojado, enfadado, enfurecido con Dios. Y le dice: Dios, ¿cómo es posible que si son una nación mala y perversa, a mí me toque ir a hablar de ti allá y que se conviertan y que tú los perdones? No, no estoy de acuerdo. Es más, Dios, me voy a sentar aquí a mirar que los destruyas. Y la gran lección para mí, capítulo 4, Jonás enojado, y Dios levanta una planta grande para que le dé sombra. ¿Y qué pasa con Jonás? Ay, gracias por esta misericordia, Dios. Gracias por tener misericordia conmigo. Así, Jonás, ¿te gusta la misericordia? Sí, Señor, me encanta la misericordia cuando es para mí. Ah, muy bien. Un gusano se comió la planta y ¿qué pasó? Un fuerte viento solano y este hombre vuelve a enojarse. ¿Cuál es la gran lección de misericordia? Que a nosotros nos gusta la misericordia cuando es para nosotros, pero cuando es para los demás ya no nos gusta mucho. Y si nosotros queremos hacer misión, ¿qué es lo que tenemos que dejar que brote? Misericordia, el mensaje de Dios. Ahora, a modo de conclusión, curiosamente tengo 3 grupos de personas aquí. Vamos a decir que ustedes son los que no conocían a Dios. Si tú viniste por primera vez a la iglesia, de pronto haces parte de ese grupo que no conoce al Señor. Vamos a hacer de cuenta que ustedes son los hijos desobedientes y alejados. De pronto volviste de un par de 4 meses de vacaciones espirituales donde no quería saber nada de Dios. Y vamos a hacer de cuenta que ustedes son una nación malvada y perversa. Tienen cara, no mentiras. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Y ahora qué voy a hacer frente a la misión de Dios? Porque la misión de Dios primeramente es para mí, pero cuando llega a mí, tiene que irse a los demás. Si no, quedó como Jonás enfadado, enojado, dando limosnas para que vayan a hacer misiones. Ay, es que me toca dar plata porque en la iglesia me piden plata para las misiones, qué pereza. Eso no es. Entonces, si tú no conocías a Dios, reconoce tu necesidad y acércate a Dios. Busca poner tu fe en Jesucristo como el único camino para que Él te reconcilie con Dios. Si viniste a este lugar, no fue en vano. Si estás viendo este video, no es en vano. Es el momento para reconciliarte con Dios. Si estabas pasando la turbulencia más grande, es porque Dios quería llamarte para tener una relación contigo. Si tú estás peleado con Dios o simplemente estás alejado de Dios, pregunto, ¿permanecerás así? ¿Alejado? ¿O dejarás que el Espíritu Santo restaure y avive el don que recibiste al ser hijo de Dios? Si es así, deja a un lado todo peso y culpa del pecado y levántate y guarda la palabra del Señor en tu vida.
Y hay una última persona, último grupo de personas. Si tú eres malo y malvado, hay personas que no entran a la iglesia porque se creen muy malas, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que ha predicado el evangelio y ha dicho, es que yo soy muy malo, Dios a mí nunca me va a perdonar. ¿Habrá una maldad más grande que la que Dios pueda perdonar? Piénselo. ¿Habrá una maldad más grande que la que Dios pueda perdonar? Entonces, no esperes más. Corre a los brazos de tu Dios y no sigas haciendo lo que hacías antes. Ahí es la misión. Hasta ahí nos gusta, ¿cierto? Hasta ahí está nuestra plantica, como Jonás. Sí, Señor, misiones, todo para mí, Señor. Pero la última diapositiva con la que terminamos dice que de los que aún no han escuchado el evangelio. ¿Qué de cada una de las naciones donde el nombre de Jesucristo no se ha predicado? ¿Qué de cada una de las naciones que se encuentran en una barca a punto de romperse? ¿Qué de cada una de las naciones que está teniendo vidas y costumbres completamente alejadas de la voluntad de Dios? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Será que como iglesia nos vamos a quedar aquí en nuestras cuatro paredes felices y contentos? Miren, las misiones no es algo que debamos obligar a hacer. Las misiones simplemente es recibir misericordia y de esa misericordia dar misericordia. No es más. No deberían pedirnos oración, no deberían pedirnos dinero, sino que deberían decirnos, ya cálmense, por favor, no se vayan todos. ¿Por qué? Porque queremos dar misericordia. ¿Qué de aquellos que no han escuchado el evangelio? ¿Qué tengo que hacer yo? Mateo 28, 16 al 20 es la gran comisión que Dios mandó a todos sus discípulos, pero que muchos no estamos haciendo. Dice la palabra de Dios que yo debo obedecer el mandato. Si yo obedezco el mandato, estoy haciendo misiones. Si yo obedezco el mandato, estoy dando misericordia. ¿Qué más dice Hechos 9? Hechos 9 dice que debo entender y asimilar mi llamado. O sea, Pablo, hombre perverso, ¿merecía morir? Sí, la muerte. No, recibió misericordia. Y al recibir misericordia, ¿qué le dice a Jesucristo? Dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesucristo le dice, ve y predica a los gentiles, a los reyes, a los gobernantes, Hechos 9. Y 3 versículos después dice, y se levantó Pablo enseguida a predicar a los perdidos. Es increíble. ¿Sí sabías que si tú estás aquí es porque recibiste un llamado? ¿Qué estás haciendo con tu llamado? Asimílalo y haz tu llamado. Y última, debo mantener y asumir mi encargo. Debo asumir mi propósito. Y 2 Corintios 5 del 18 al 19, que está hablando de la vieja criatura y la nueva criatura, dice, y ahora a ustedes ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Tenemos que predicar a Jesucristo para que las demás personas sean reconciliadas con Dios. Hermanos, ¿y quieren que les diga la noticia más bonita? Que para ninguna de estas 3 cosas hay que ir a África. Hacer misiones, dar misericordia, es testificar de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. ¿Dónde? Y cuando eso pasa en su casa, cuando eso pasa en su barrio, cuando eso pasa en su Judea, en su Samaria, en su empresa de trabajo, usted va a decir, ya no es suficiente, Dios, ahora tengo que ir. ¿A dónde voy, Señor? Porque es que ya toda mi casa le prediqué, ya todo mi barrio viene a la iglesia y le prediqué, ya toda mi empresa de trabajo le prediqué. Señor, ya hice lo que tenía que hacer, mándame a algún lugar. Ahí sí lo va a mandar lejos. Ahora, si usted no puede ir lejos, qué dicha. Bendiga a los hermanos que están en otras naciones para que puedan seguir haciendo misiones.
pero que no sea una obligación. La misión surge cuando usted entiende la gran misericordia que usted recibió. Si te quedas esa misericordia y no la compartes, te estás haciendo un ladrón de misericordia. El hacer estas tres cosas, obedecer, entender, asumir mi llamado, mi propósito, te hace un cristiano misericordioso. Iba a decir un cristiano ejemplar, pero lo ejemplar es dar simplemente. Es dar. Y si tú te sientes desafiado, te sientes confrontado, quieres hacer un compromiso con Dios, te pido que te pongas de pie allí en tu silla. Ponte de pie si tú en esta mañana dices, yo me quiero reconciliar hoy con Dios. Ponte de pie si tú dices, Señor, yo quiero restaurar la relación que tú y yo teníamos, que la perdí por alejarme y por pelearme y enojarme contigo. Ponte de pie si tú necesitas una transformación. Si tú necesitas cambiar algo en tu vida que no está agradando a Dios. No te pongas de pie si tu esposa te está codeando. Esto tiene que ser genuino. Esto tiene que ser de corazón. Porque Dios puede perdonar y cambiar